have a reason. Jóvenes Wake Up, ¿cómo están? Nuevamente un nuevo capítulo de Conversemos. A todos los que nos están viendo, no solo jóvenes, sino todos los que nos están viendo, bienvenidos a este nuevo capítulo. Un capítulo muy bueno. Muy interesante, sí, con tremendos invitados nuevamente. Unos invitados de lujo que tenemos en esta nueva charla, en este nuevo capítulo de Conversemos. Alejandro Ospina, Diego Páez, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Sí, los escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un tremendo privilegio y un enorme gozo poder estar con los hermanos. Yo me gozo porque en medio de todos los retos que ha tenido este tema, este proceso, una virtud hermosísima es que, mira, ya a la distancia no existe. Hoy estamos y podemos compartir juntos y saber que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que estoy muy feliz de estar en este tiempo con ustedes. Gracias de verdad por invitarme y bueno, aquí estamos para dejar que Dios nos hable, toque nuestros corazones y nos desafíe. Gracias Alejo. Diego, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Saludo un poquito a todos los que nos están viendo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Daniela, por la invitación. De verdad que chévere. Para mí es tremendo honor que me hayan invitado a conversar aquí este ratico. Un honor estar con Alejandro también, que seguramente tiene mucho para enriquecernos. Ya lo conocemos. Y es para mí un privilegio y de verdad que es muy chévere, es muy bacano poder compartir este espacio con ustedes, con personas de mi iglesia, de mi casa, de mi familia. Entonces, gracias por la invitación. Chévere. Bueno, claro que sí. Y a todos los que nos están viendo allá en pantalla, presentarlos brevemente. Alejandro Ospina, aparte de ser un apasionado por Dios y su familia, es un alto directivo, alto ejecutivo de la industria mineroenergética, conferencista, líder nacional de ICCC, también director de nuestro congreso CSS CUPS. Director nacional, qué bueno y qué dicha que podamos compartir en este tiempo. Y Diego Páez, Diego de la casa, como él decía, de la casa, economista, hace ya bastante tiempito ya empezó a trabajar con una de las fundaciones más importantes a nivel mundial, que es Samaritan Purse. Él se encuentra dirigiendo varios procesos allá en la ciudad de Cúcuta. Entonces, qué bendición. Y ustedes saben, ya vieron el título de este Conversemos. El título es Visión en tiempos del COVID. Así que, bueno, para iniciar, iniciamos con una pregunta que iniciamos con todos, porque sabemos que primero somos personas. Y es, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido este tiempo ¿Cómo les ha ido en este tiempo de COVID? ¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena? ¿Cómo han estado en familia? ¿Les ha tocado seguir por ambos frentes que trabajan? Alejandro, podemos iniciar contigo. ¿Cómo has estado, Alejo? ¿Cómo va todo este tiempo? Bueno, tremendamente desafiado en un proceso que yo llamo como de estiramiento, como cuando tú estás dando todo cuando vas al gimnasio, y yo creo que en un proceso así que puede compararse, porque no cabe duda que han sido tiempos retadores, muy complejos, en donde hemos tenido que desafiar muchos de los supuestos que considerábamos inamovibles, en donde hemos tenido que ser creativos para resolver muchos problemas, donde hemos tenido que asimilar y manejar el dolor que han significado muchos cambios en todos los ámbitos, empezando por el ámbito pues, familiar, por el ámbito laboral, en el mismo ámbito de la iglesia, en fin. Entonces, una época muy desafiante, pero yo me siento victorioso, yo me siento como si viniera del futuro y supiera qué pasó allá, y entonces estoy tranquilo. Entonces es una mezcla de sensaciones muy interesante. Muy agradecido con Dios. Creo que también es un privilegio poder vivir una cosa tan extraña como esta. Hace 100 años no pasaba en el mundo y a esta generación nos tocó. Y yo creo que son cosas en las que debemos estar tremendamente agradecidos con Dios. Yo creo que ese es el resumen. Pues ya... ¿Cuál cuarentena? Ya es como septentena, diría yo, porque estamos con 40 días, 24/7 con la familia. Hemos tenido que ser creativos en un montón de cosas, porque nosotros somos una familia grande, tenemos 3 hijos en diferentes edades, una profesional, una que está terminando su colegio,
un chico que está en preescolar, entonces todos estamos en casa, cada uno recibiendo clases, trabajando, en fin, son una serie de cosas nuevas, porque uno dice, bueno, haber hecho esto como planificado hubiera funcionado, pero no, nos tocó de súbito asumir todo esto, pero ha sido interesante. Yo creo que hemos aprendido a confiar más en Dios, a tenernos más compasión unos a otros, a tratar de llevarnos con paciencia. Hemos tenido imprevistos, se nos rompió un tubo del agua debajo del comedor en el apartamento, nos tocó levantar el piso, nos tocó, bueno, un montón de cosas locas, o sea, que nosotros con mi esposa decíamos, oiga, ¿por qué esto no sucedió unos días antes? Por lo menos nos hubiéramos ido de viaje mientras arreglaban eso, pero no. En el fondo estamos convencidos de que nada de esto ha pasado sin que Dios hubiera estado al tanto. Y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, chévere, chévere. Gracias. Gracias por preguntar. Bueno, gracias Alejo por compartirnos. Y Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido todo este tiempo para ti en cuarentena? ¿Cómo has estado? Bien, pues en medio de todo, uno solamente puede ser agradecido, tener un corazón muy agradecido con Dios. En el caso mío, afortunadamente bien, tratando de llevar muchas de estas cosas que son tan inciertas, una época de mucha incertidumbre, de muchos cambios, de mucha aceleración en muchas cosas, de vivir una etapa completamente imprevista, donde definitivamente se rompió todo lo que uno daba por sentado, todo lo que uno estaba acostumbrado, cualquier tipo de planes que uno tuviera, vinieron a estar ahora bajo un nuevo factor que rompió toda normalidad. Pero en medio de todo, viendo la bendición de Dios, la mano de Dios, en el caso mío, muy agradecido porque a pesar de que estoy viviendo la cuarentena y esta situación lejos de mi familia, pues veo la mano de Dios sobre mi familia también, saber que ellos están bien, que Dios está cuidando de ellos, que Dios está viendo el control de la situación, pues eso obviamente a pesar de la distancia y que uno quisiera estar cerca de su familia, de sus amigos, de su iglesia, pues no se puede, pero confiando en que Dios es bueno, en que veremos la mano de misericordia de Dios en medio de todo esto que, como les digo, es como tan lleno de incertidumbre y vemos que están las cosas fuera de nuestro control. Aquí no vale el avance tecnológico, no vale nuestra capacidad como civilización, como sociedad, nada de esto ha sido suficiente. El creernos muy superiores como especie no sirve de nada en todo esto, así que esto muestra simplemente nuestra vulnerabilidad como seres humanos, como creación, pero a su vez nos permite ver la mano de Dios y la misericordia, así que en medio de todo esto, pues confiando, tratando de andar por fe y no por vista, porque lo que uno ve no es, pues simplemente está fuera del control, y si uno se pusiera a analizarlo y observarlo, pues nada halagador, pero confiando en la mano de Dios, entonces confiando en que Dios tiene el control. Gracias, Diego. Gracias por compartirnos. Diego, que de hecho debes ver muy de cerca toda esta situación, esta problemática por donde trabajas, esta fundación que desde los ministerios de Billy Graham, este famoso evangelista, y que trabajas mucho con población extranjera, ¿sí? Debes ver de hecho muy, muy cerca toda esta problemática. Gracias, Diego, por compartirnos y por estar acá con nosotros. Y mientras ustedes hablaban, yo pensaba algo que los dos entre líneas hablaban, y era que es un nuevo tiempo donde entra una necesidad, y yo pensaba en la necesidad de reinventarnos. ¿Por qué creen que es tan difícil a veces reinventarse? ¿Sí? Porque creen que tal vez nos cuesta como seres humanos. Romper paradigmas, ¿no? Como que estamos tan acostumbrados a una vida normal, entre comillas, como ese status quo de que no se mueve, y el romper paradigmas nos cuesta mucho, porque, ¿por qué? Muy ligado a la visión, ¿no? Muy ligado a este tema de visión en tiempos del COVID. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto como reinventarnos? Sí, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué tal, Diego, para cambiar el orden? Claro. Listo, gracias, Alejandro. No, yo creo que mucho de lo que
de lo que es difícil para uno de romper paradigmas, como dice Dani, es el hecho de que romper los paradigmas me desubica a mí, desubica mis planes, rompe con mis proyectos y seguramente rompe con mis deseos, rompe con mis metas, con mis anhelos, con aquello que yo quiero alcanzar porque yo quiero conseguir lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, salir de la comodidad seguramente es eso. Muchas razones seguramente son aceptables porque obviamente el bienestar mío seguramente también representa un bienestar para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis amistades, para quien me rodea. Así que cuesta en todo caso renunciar a lo que uno quiere, a la comodidad que uno quiere, a tener el control. De pronto, algunos que luchamos con eso, con el querer tener como algo muy clarificado, las cosas muy claras, el devenir muy a la vista, muy bajo con mi control, saber qué es lo que va sucediendo paso a paso. Seguramente a algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos, pero yo creo que puede ser eso, el tema de incertidumbre, creo yo. El tema de incertidumbre, de sentir que yo no estoy acá, de que yo no soy quien está controlando la situación, sino que hay un factor externo que, aunque yo sea inteligente, aunque yo tenga los recursos, aunque yo esté preparado, aunque yo esté bien aconsejado, aunque esté bien rodeado, o no lo estuviera, en todo caso las cosas están fuera de mi control. Entonces yo creo que de pronto ese hecho de negarse a lo que uno quisiera es lo que hace que le cueste a uno el romper los paradigmas, ¿no? El ver las cosas como que no están saliendo como yo quisiera, no es de mi deseo. Yo creo que va por ese lado. Gracias, Diego, gracias. ¿Y tú, Alejandro? Bueno, mira, yo creo que hay un principio natural que se llama la homeostasis, que hace que todo tienda a estar en equilibrio y en calma y en control. Y eso nos agrada enormemente como seres humanos. O sea, lo que queremos es estar sin problemas, estar sin retos, que todo sea un mundo conocido para mí. Estar en esa zona de confort en donde sé que, como lo decía Diego, como que yo controlo, como que estoy a cargo, ¿cierto? Y obviamente los cambios son precisamente oportunidades en las cuales se rompe ese equilibrio, en las cuales soy forzado a salir de esa zona de confort y entonces frente a eso siempre hay dos opciones. O yo entro en una zona de pánico y fracaso, o yo entro en una zona de aprendizaje y estoy dispuesto a incomodarme para buscar adaptarme a las nuevas realidades y entonces poder responder los retos que tengo y poder mantener, digamos, mantenerme vivo, por decirlo así, en medio de las nuevas circunstancias. Pero obviamente eso es retador. Digamos que la naturaleza humana nos insta a estar en lo conocido, en lo tranquilo. Salirnos de ahí cuesta, pero lo interesante es que siempre debemos valorar es el potencial que esto tiene, el premio que yo puedo encontrar por ser capaz de salir esto. Claro, estamos en una circunstancia en que no fue que nos preguntaran si queríamos salir de nuestra zona de confort, nos sacó. Y yo sí realmente creo que Dios ha estado a cargo. O sea, a mí me cuesta, y respeto a quienes piensan distinto, pensar que no, es que Dios, ¿cómo Dios mandó esto? No, claro, Dios está en control, es el dueño del universo y Él permitió que esto sucediera. Y yo lo que estoy convencido es de que Él lo que me está es exponiendo para extenderme, para crecer, para desarrollar una mejor versión de mí. Entonces, pero eso cuesta, por supuesto, es morir a mí mismo, un poco como dice la escritura, y es morir a mi confianza, morir a mis elementos que me hacían sentir seguro para tener que volver otra vez a mirar a la cruz y decir, en ti es donde está toda mi confianza, porque todo lo demás pasa. Entonces, muy interesante. Pero sí, yo creo que el asunto es la naturaleza humana que nos invita a estar tranquilos, a no arriesgarnos, a vivir como en ese equilibrio que nos agrada, pero que obviamente nos hace perder también de oportunidades interesantes. Claro, total. Y es que ahorita que hablabas, Alejo, y también lo que decía Diego, salir de la zona de confort nos cuesta. Es algo que nos cuesta. Yo creo que nos cuesta a todos
y estamos en un momento donde nos tocó, o sea, nos tocó a todos. Creo que hay algo que meditaba mucho y es que si no nos reinventamos, no vamos a poder crecer en este tiempo, porque creo que no vamos a salir a la normalidad, sino a un nuevo normal que va a empezar. Y si no nos reinventamos, vamos a sufrir eso. Sí, y algo que me gustaba mucho que los dos decían, y es que debemos como dejar ese control de lo que queremos tener, porque definitivamente pues control sobre el COVID no tenemos. Y es cómo yo voy a enfrentarme a eso, y en este momento es el COVID, pero a veces puede ser una falta de empleo, a veces puede ser crisis en la familia, y control sobre ese tipo de cosas externas pues yo no tengo, pero lo que sí me queda es yo cómo afronto con mis recursos, con lo que Dios me da, con su palabra, que es lo más valioso, y sabemos que como Alejandro hace un momento decía, para los hijos de Dios todo obra para bien, y con eso es que yo puedo enfrentar y puedo darme también la oportunidad de romper esos paradigmas, que lo peor que puede pasar es que no produzca un cambio. Lo mejor que puede pasar es que yo pueda ver la sobrenaturalidad de Dios obrando en mi vida, pues de una manera increíble. Sí, tremendo. Miren que hablemos un poco de algo, y es que, Diego, Alejo, estas nuevas generaciones se encuentran con este COVID, con esta situación que los encierra, y de pronto estamos viendo un panorama, y es que el título universitario no se va a poder dar, tal vez, tendré que aplazar un semestre, tal vez no, mi familia no podrá pagarlo. Pero me graduó del colegio. No me he graduado del colegio, veo mi familia que está pasando situaciones difíciles, y de la nada tenía unos planes, también lo que decía Diego hace poco, tenía unos planes para 2020, pero miraba un meme esta semana que miraba, era que decía enero, febrero, COVID, diciembre. Y me daba mucha risa, pero ¿cómo mantengo mi fe? ¿Cómo mantengo mi visión? ¿Cómo mantener la visión en estos tiempos del COVID? ¿Cómo mantener esa visión? ¿Cómo saber que no todo está perdido? Porque estas nuevas generaciones se enfrentan con eso, con creer. Y yo creo que no solo las nuevas generaciones, creo que todos como iglesia nos sentimos retados a eso. ¿Cómo mantengo mi visión en tiempos del COVID? No sé si Alejandro podría iniciar esta vez, si nos compartes algunos principios de cómo mantenemos nuestra visión en estos tiempos del COVID. Bueno, Juan y Daniela, bueno, y Diego también, y todos quienes están escuchando y viendo este video, yo creo que llegamos al tema. Yo creo que llegamos al core del asunto. Pero para hacerlo, yo quiero permitirme ampliar un poquito y no solamente referirme a la visión. Yo creo que en términos generales ya Juan nos asomó la respuesta. Yo creo que hoy como nunca se hace evidente la palabra que dice que el justo vive por fe y para fe. O sea, realmente es el tiempo en el que nuestra fe está siendo probada. Si realmente simplemente decimos que creemos en Dios o si verdaderamente creemos en Dios. ¿Y en cuál Dios hemos creído? Si en la construcción que hemos hecho nosotros intelectualmente a nuestra conveniencia o en el Dios creador del cielo y de la tierra, quien nos adoptó como sus hijos a través de Jesucristo. Y entonces yo realmente creo que para no teorizar, sino para ir a temas prácticos, lo primero que yo tengo que hacer es volver a mis principios. Hay algo que no nos puede pasar en este momento, en las circunstancias en las que estamos, y es creer que todo cambia. No, espere. Sí, muchas cosas cambiaron. Sí, muchos fundamentales cambiaron, pero Dios no cambia. Sus principios son eternos, no cambian. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que las palabras de Dios no cambian, a pesar de que el mundo esté patas arriba a causa de esta pandemia. Y eso es una cosa que nos va a ayudar a estar firmes en medio de estas circunstancias. Porque sí es cierto. Yo creo que después de que pase este proceso, van a haber dos tipos de personas, con todos los matices que tú puedas ponerle a eso, pero van a haber dos tipos de personas. Unas víctimas y otros protagonistas. Eso es lo que va a pasar. Pero tú tienes que elegir hoy en dónde vas a estar. Tú tienes que elegir quién eres hoy y quién serás cuando esta crisis haya pasado. ¿Y cómo haces esa elección?
volviendo al origen, volviendo a los principios. Entonces, para hablar de visión, yo creo que hay que agregar otros dos conceptos. Un concepto que yo denomino misión, que tengo que hacer la advertencia que probablemente dista un poco de la teorización que hace todo el modelo de planificación estratégica que habla de misión, visión, objetivos estratégicos, matriz DOFA. No me estoy refiriendo a esta. Me estoy refiriendo a la misión entendida como la identidad, más bien, como quién eres tú. Y algo importante aquí es que la identidad o tu misión no es un asunto que tú elijas, es un asunto que tú recibes por revelación. Dios, quien te creó, es el único que te puede decir con claridad quién eres tú. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que venimos al mundo y a causa de el proceso natural de vida, pues primero nacemos con una naturaleza caída. Y eso nos limita para ver quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son los que nos rodean y para entender el contexto en el que vivimos. Pero peor que eso, desde muy temprano, incluso desde el vientre de nuestra madre, en ocasiones empezamos a ser heridos por las personas que Dios concibió que deberían enseñarnos de su amor, que deberían mostrarnos su amor. Entonces, empieza uno a crecer desde el vientre de la madre, a pesar de que nuestros padres hayan sido, mejor dicho, los mejores padres, como podemos considerarlos individualmente, ellos como seres humanos que también nacieron con una naturaleza caída, se equivocaron y empezaron a generar distorsiones, heridas en nuestros corazones que empiezan a nublar nuestra perspectiva, nuestra comprensión de quiénes somos. Y luego, a lo largo de la vida, empezamos a ser sujetos que pecan contra nosotros. Empezamos a recibir las consecuencias del pecado que otros cometen y le sumamos a eso los pecados que nosotros cometemos. Y eso nos lleva a tener una condición quebrantada, una condición limitada, una condición que nos impide ver lo que Dios está viendo. En ese sentido, una cosa práctica que hay que hacer para tener la visión correcta y para ser protagonista en medio de esta historia es ir al origen, ir a Dios, a mi Padre Celestial y entablar una conversación poderosa en la cual Él pueda revelarme quién soy yo, cómo me hizo Él, qué forma me dio, cuáles son realmente los dones, los talentos, cuál es el propósito, por qué me puso aquí y ahora en medio de la historia. Esa es una primera práctica que definitivamente es sine qua non para poder ser victoriosos en medio de esta situación. Ahora, para hablar de revelación, yo siempre recuerdo un ejemplo bíblico hermosísimo, Cornelio, Hechos capítulo 10. Vale la pena que en esta semana le des una leidita a esta historia. Pero te resumo rápidamente. Cornelio recibió la revelación de Dios. Dios envió a Pedro a través de una visión poderosa que desafió sus paradigmas a venir a presentarle el evangelio y él y su casa fueron bendecidos. Pero ¿qué características tenía Cornelio para esa revelación? Era un hombre devoto, temeroso de Dios, un hombre que oraba y un hombre generoso. Así que deja que Dios te hable de cómo llegar a la revelación. La Biblia dice que a Él le encuentran quienes temprano le buscan. Entonces, aproximarse a Dios, no en una oración repetitiva, no en una oración tediosa, sino en una conversación poderosa, en la cual desde mi temor, desde mis frustraciones, pueda acercarme a Él y decirle, hey, ¿quién soy? Necesito que me reveles quién soy. Necesito que me muestres quién soy porque tú me creaste. Salmo 139 dice que ni embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego hechas sin que faltara ninguna de ellas, incluso que yo viviera este periodo de crisis. Así que necesito saber más quién soy yo. Señor, límpiame. Y en ese proceso, Dios seguramente va a empezar a revelar esas heridas, esos pecados que cometieron contra nosotros, esos pecados que yo he cometido y que me están haciendo como vendas, como neblina, que no me permite ver bien lo que Dios quiere mostrar. Y a través de eso yo voy a empezar a ser transformado. Entonces, primer punto poderoso, descubrir quién soy yo, según la opinión de Dios. Y para eso
usar este tiempo como un proceso en el cual Él me revele todos esos quebrantos que tengo para quitar ese estorbo y poder empezar a ver como Él me ve a mí, poder verlo como realmente Él es y poder ver a los demás y a las circunstancias como Él las ha concebido. Siempre conectados con el diseño original de Dios. Génesis capítulo 1 y 2. Dios te creó para que tú fueras alguien a su imagen y semejanza, innovador, creativo, poderoso por medio de su poder. ¿Para qué? Para llenar la tierra y sojuzgarla, para poder gobernar sobre circunstancias como estas. Pero, de nuevo, hay que empezar por descubrir quién. Y por el otro lado, hay otro elemento que me parece que es súper importante asociado a la visión y es la unción. Entonces son palabras como parecidas, visión, misión y unción. Cuando yo hablo de unción, voy a decirlo fácil, es la unción está cuando la sonrisa de Dios está sobre ti. Cuando lo que tú crees que eres realmente concuerda con lo que Dios está diciendo que eres. Y cuando tu expectativa del futuro, que ya sería como la visión, es coherente con lo que Él quiere para ti. Entonces, hay que hacer un check. También es un tiempo poderoso para traer todos esos planes. Ustedes hablaban, Daniel y Juan, de chicos que están lidiando con, wow, ¿sabe qué? No me voy a poder graduar o quizá como unos que hicieron protesta porque les tocó graduarse por ventanilla y que ellos tenían derecho a tener su prom y todas esas cosas. O sea, eso pasa, ¿sí? Pero un poco es tiempo como para preguntarme, Señor, ¿y es que yo voy por el camino que es? O sea, ¿tu unción está sobre mí? Pues sí, todos tenemos que hacer el bachillerato y todos nos tenemos que graduar. Y también el libreto dice que todos tenemos que ir a la universidad, obtener un pregrado y luego de eso ojalá podamos hacer una maestría o un doctorado y hacer todo ese proceso de formación para toda la vida que hoy nos plantea el modelo. Pero ¿estás en el camino? O sea, ¿lo estás haciendo porque el modelo dice o lo estás haciendo porque Dios está guiando tus pasos? ¿Porque estás preparándote para darle la gloria a Dios? Entonces, la segunda cosa práctica que yo invitaría es tiempo para chequear si la sonrisa de Dios está sobre todo lo que estás haciendo hoy y sobre tus planes al futuro. Porque miren, yo siempre recuerdo un cuadrito muy bonito de palabritas. Yo no sé si los más jóvenes sabrán qué es eso, pero bueno, cuando yo era más joven, eso era como el tema publicitario, como el tema de más desarrollado en el mundo cristiano. Entonces habían tarjetas, habían cuadros, habían decoraciones con mensajes muy bonitos de un muñequito que se llamaba Palabritas, un publicista creyente, hermano en Cristo, muy ingenioso, que desarrolló un buen emprendimiento en cuanto a eso. Pero una vez me choqué con un cuadro de estos porque decía poco más o menos algo como, ¿sabe? Dios, gracias por cumplir mis sueños. Y digamos que el letrero era tan bonito y tan sonaba como tan bien, pero en el fondo decía, el Señor me decía al corazón es, bueno, ¿y cuándo me graduaron de genio de la lámpara? O sea, es que se trata de que yo cumpla tus sueños, ¿what? O sea, es que no soy yo el Señor del universo. Entonces, un poco probablemente este es tiempo también para validar si esos sueños que tengo, esas metas que tengo, eso que se está viendo como en riesgo de verse frustrado, realmente es el plan de Dios para mi vida. Si no es una invención personal que yo me he construido, si no es a lo mejor una herramienta para encubrir los quebrantos de los que hablamos en la primera parte. ¿Saben? Mucha gente estudia una carrera no por servirle a Dios a través de esa carrera, y no estoy hablando solamente de teología, estoy hablando de cualquier profesión en la que tú bien puedes servirle a Dios y honrarle. Un médico cuando atiende a un paciente como si Jesús fuera el que estuviera en su consultorio, está sirviendo a Dios al practicar su profesión. Un ingeniero cuando está construyendo un edificio para que en esos apartamentos viva gente como si Jesús fuera a vivir allá, está sirviendo a Dios. Pero hay gente que estudia una profesión, una carrera, porque es una reivindicación social,
porque es la manera de poder tener lo que siempre he deseado. Y en el fondo son más bien como esas hojas de higuera que usaron Adán y Eva en el Edén para encubrir su desnudez, para encubrir esos quebrantos que hay ahí y que no nos permiten tener el valor que Dios nos ha dado, tener la identidad que Dios nos ha dado. Entonces, un poco la validación de que la unción de Dios esté sobre mis planes también es un tema, pues, clave en estos momentos. Hoy, más que nunca, en lugar de quedarse encerrado en el cuarto, presa de la depresión o volverse aficionado a las series estas que hay en los canales, y bueno, todas esas, o a los juegos electrónicos, a todo este tema que la tecnología nos ofrece. Oye, no, este es tiempo para sacar lo mejor de ti. Y eso va a resultar de la revelación de Dios, de quién eres tú, de cuáles son los quebrantos con los que Él quiere tratar, los que tú debes traer a la cruz para ser transformado y para poder ver como Él ve, para ser transformado en tu forma de ser y en tu forma de ver. Y obviamente chequear la unción. Y luego de eso realmente sí, en una relación cercana, plena con Dios, pensar en qué es lo que Dios quiere, por qué Dios está trayendo esta situación. Lo decía hace un rato, tú debes elegir si vas a ser una víctima o un protagonista de esta historia. Pero si tú realmente estás convencido de que eres el hijo del creador del universo, o la hija del creador del universo, si tú realmente estás convencido de que Cristo pagó con su sangre por tu salvación y por tu vida abundante, pues hoy puedes estar totalmente confiado de que aunque la tierra se estremezca, tú puedes estar tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque simplemente Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. De manera que, ya digamos cerrando este tema, cuando tú trabajas en identificar tu misión, quién eres, cuando tú trabajas en chequear si la unción de Dios está sobre lo que hasta ahora habías traído como tus sueños y tus expectativas, y con base en eso empiezas a reconstruir y empiezas a ver lo que Dios te está mostrando en el futuro, entonces ahora tú vas a tener una visión sólida, soportada en los fundamentos inamovibles de tu fe, que es la palabra de Dios. De manera pues que, resumiendo, es tiempo de chequear y revisar todo lo que pueda no estar bien y que no te pueda estar permitiendo ver quién eres. Segundo, chequear que realmente lo que habían sido hasta hoy tus planes, probablemente estas circunstancias te están haciendo poner en evidencia que a lo mejor no eran los planes de Dios o pueden estar ratificando que son los planes de Dios. Y una vez hagas todo eso, pues vas a enfocarte en tu visión de futuro, en lo que Dios te está mostrando, a donde Dios te quiere llevar, en donde o buscando que Dios pueda mostrarte esas oportunidades cuando todos los demás están viendo problemas, esas posibilidades que surgen en medio de las crisis. Realmente, si tú te enfocas a la manera de Dios, hay tantísimas cosas en las cuales servir a la creación de Dios en tiempos como este, que se pueden convertir en los mecanismos a través de los cuales Dios desarrolle tu vocación, tu talento, tu llamado y como lo dice la Escritura, y por añadidura, pues que recibas todo lo demás que necesites. Yo creo que, espero no haberme extendido demasiado, pero esa puede ser como mi aporte en esta conversación. No, gracias, Alejo. Tremendo, tremendo. Aquí nosotros también estamos recibiendo con ustedes allá los que están en pantalla. Y total, todos esos 3 puntos que decías. Diego, compártenos tú también cómo mantengo mi visión, cómo permanezco en esa visión en estos tiempos de COVID. Creo que... ¿Le puedes dar reiniciar al audio? Sí, al audio. Eso es, ya. Listo, ahora sí, Diego. Sí, bueno, ¿cómo mantener la visión en tiempos del COVID? Alejandro mencionaba un montón de puntos súper interesantes. De lo primero que yo, digamos que trataba de reflexionar cuando comenzó todo este tema y como uno comenzaba a ver
los estragos que iba trayendo el COVID y de repente algún día yo comencé a pensar, bueno, qué pasaría si en medio de todo esto yo perdiera mi trabajo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en medio de todo esto yo perdiera mi rutina día a día, la que me sostiene lo que es mi ocupación diaria? Así que de pronto, tocando algunos puntos que hablaba Alejandro, eso me lleva a pensar mucho en el propósito, ¿sí? En el propósito. ¿Qué pasa con mi propósito cuando el COVID viene a romper mi rutina, mi estabilidad, el status quo que hablaba Daniela, cuando viene a romper con lo que yo ya tengo planeado, con lo que yo ya tengo dado por hecho y sentado como normal? Pues yo pensaba que definitivamente la consecuencia que pudiera traer el COVID venía a romper mi normalidad y dejarme, por ejemplo, sin empleo, sin una ocupación, sin un oficio que poder hacer. Si ese elemento viene ese elemento que ha venido a romper, viene a afectar mi sentido, mi misión, como lo decía Alejandro, mi propósito, lo veía yo, mi propósito, definitivamente creo que es que mi propósito no está muy claro todavía, porque punto fundamental es, ¿cuál es mi propósito? Independientemente con COVID o sin COVID, ¿cuál es mi propósito? Así que simplemente no vengo a enseñar un principio, sino una reflexión que yo veía es, creo que si mi propósito se viera opacado, si se viera aminorado, si se viera afectado por el hecho de que yo hubiera perdido mi ocupación, mi profesión, mi normalidad, sea la que fuera, de pronto mi propósito no estaba muy bien enfocado, ¿sí? O de pronto no estaba yo siguiendo mi propósito tal como Dios lo quisiera, porque obviamente Dios sí nos llama a ser aptos en el área que tengamos que estar, como lo decía Alejandro, ser personas que nos capacitemos, mejores, como Alejandro lo decía muy claramente, el constructor que construye para dar alojamiento, para generar habitación para alguien que lo necesita, el médico que está para salvar vidas, ¿sí? Pero ¿qué le pasa al médico si pierde su trabajo? ¿Qué le pasa al constructor si no puede construir? ¿Sí? Entonces yo creo que el hecho es tener claro que mi ocupación, mi oficio, yo sé que muchos de los que nos están viendo en este momento son jóvenes que se están proyectando, personas a punto de estar en la etapa productiva o de estudio, de capacitación. Así que yo creo que algo claro para uno y que Dios quiere que tengamos claro en nuestro corazón es que mi propósito no depende de lo que hago. El llamado que Dios me ha dado, el diseño que Dios ha hecho de mí, no depende de lo que yo haga. Lo que yo haga, lo que yo pueda hacer, el talento y lo que yo sepa hacer, va a ser algo que va paralelo y que seguramente va a ser una herramienta, va a ser una a través de, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si ese a través de se rompiera, se fuera? Pues yo tendría que, aún así, continuar luchando por cumplir con el propósito que Dios me ha dado, por ese diseño con el que Dios me ha hecho. Porque lo que estemos llamados a hacer para Dios va mucho más allá de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, aunque venga de Dios, de una ocupación, un talento, un oficio, que en últimas viene siendo mi decisión. Dios podrá poner en mí muchos talentos, pero yo soy quien decide si me convertiré en atleta o en un estudioso, en un arquitecto o en el programador de computadores, de sistemas, de lo que sea, pero el propósito, lo decía Alejandro, el propósito viene diseñado por Dios, viene instaurado por Dios, ¿sí? Así que yo creo que es importante mantener el propósito por encima de las circunstancias, mantener el propósito por encima de las circunstancias. Eso me lleva a un segundo punto y es entonces nuestra capacidad de adaptación, de adaptación en medio de todo esto. Ya hemos hablado que todo esto ha generado mucha incertidumbre, que ha generado una anormalidad. Yo concuerdo con lo que dice Juan Pablo, que después de esto vamos a salir a una nueva normalidad, ¿sí? Y ya lo estamos viendo. Hace un tiempo, ¿quién se imaginaba que en un carro solamente podrían andar 2 personas? ¿Sí? O que uno tendría que forzosamente sí o sí mantener 1 metro de distancia
entre unos y otros, ¿sí? Pero esto es lo normal, ¿sí? Y esto es lo normal. ¿Quién diría que iban a prohibir las reuniones de iglesias por el hecho de que no se pueden generar aglomeraciones? Ahora eso va a ser lo normal, incluso cuando comiencen a relajar todo este tipo de medidas que se están tomando ahorita. Entonces creo que eso nos va a llevar a nosotros en todo sentido a la adaptación a una nueva normalidad. Y no solamente en la vida diaria, en las ocupaciones, en el desarrollo, sino también pensando en nosotros como iglesia, ¿sí? En Juanpa y Daniela, que tiene un ministerio, en Alejandro, que es un líder de iglesia, pero también es un ejecutivo líder en el sector productivo, ¿sí? En nosotros que hacemos parte de una iglesia. Ahora nuestra iglesia ya no estamos unos con otros para abrazarnos, para saludarnos. Ahora estos espacios, este tipo de reuniones, ustedes han dado cuenta seguramente que esa es nuestra nueva normalidad, ¿sí? Y esta es nuestra nueva normalidad. Así que el otro punto es la adaptación. Y como les digo, no solamente creo yo que la adaptación no solamente en el desarrollo de la vida diaria, sino también la adaptación como iglesia, la adaptación como iglesia, la adaptación como líderes, la adaptación para cumplir un llamado de parte de Dios, un llamado de parte de Dios. Así que en esta parte de adaptación, la iglesia no puede detenerse, la iglesia no puede detenerse. Por mi trabajo en este momento tengo la oportunidad de conocer algunas iglesias, de contactarme con algunos pastores, generalmente pastores de iglesias pequeñas, iglesias sencillas, en las que de pronto no en su habitualidad, en su cotidianidad, no acceden a los medios, no acceden a las redes, no usan mucho la tecnología. Pero ¿qué ha pasado? Que si quieren seguir siendo vigentes para el reino de los cielos, si quieren seguir cumpliendo con su propósito de Dios en medio de todo esto que estamos viviendo en este marco, tienen que adaptarse. Ya han tenido que comenzar, así sea la iglesia más sencilla, tiene que comenzar a usar WhatsApp. Así el pastor de los 70 y pico de años, 80 y pico de años, no tenía ni idea ni cómo se creaba un contacto, cómo se enviaba un mensaje. No, ahora ya tiene que estar en esto, tiene que estar en esto. Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad como iglesia, como liderazgo de iglesia, y también esto también trae un punto de evaluación y en el tema de adaptación para mí, y que aún no sea líder, que aún no me considere líder, que aún no me considere lo suficientemente maduro, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar ahora entonces que ya no tengo a mi líder cada 8 días en mi grupo de jóvenes, en mi grupo Wake Up, en mi grupo AJ? ¿Qué va a pasar si ya no puedo estar tan cerquita y tan dependiente como lo estaba haciendo antes? Yo creo que aquí va a comenzar a evaluarse, a evaluarse muchos de nuestra identidad como miembros de la iglesia, ¿sí? Como seguidor de Jesucristo, como discípulo de Jesucristo, porque ahora seguramente que mi relación con Dios se va a poner a prueba. Si yo estoy hasta ahora comenzando en los caminos del Señor, si hasta ahora estaba yo comenzando como a enamorarme, comenzar a disfrutar de conocer a Dios, seguramente se va a poner a prueba, porque ya no puedo estar tan cerca del pastor, ya no puedo estar tan cerca de mi líder. Aquí se va a poner a prueba el hecho que ahora tengo que adaptarme y pedirle al Espíritu Santo, que ahora soy yo quien va a tener que usar directamente al Señor. Entonces, el tema de adaptación creo que es fundamental. Y bueno, por último, algo que yo creo que nos sirve para seguir como muy enfocados en nuestra visión en medio de todo esto que está cambiando, definitivamente yo creo que es la gratitud en medio de un mundo, de un día a día tan caótico como lo estamos viendo hoy, donde tanta gente está sufriendo, donde tanta gente la está pasando tan mal. Yo estoy seguro que los que nos están viendo en este momento, en el lugar donde sea, en el contexto donde sea, pero si tenemos acceso a este internet en este momento, si tenemos acceso a un móvil, a un computador, estamos siendo parte de una población muy privilegiada, ¿sí? Y no solamente el hecho de tener esto, sino que seguramente tenemos condiciones y medios de vida dignos, así que yo creo que la gratitud nos va a ayudar a mantenernos muy enfocados,
porque la gratitud también hace no solamente que yo reconozca lo que tengo, sino que si voy un poquito más allá, me va a permitir reconocer lo que está faltando a la otra persona, aquella carencia que tiene otra persona, aquella necesidad que tiene otra persona, física, emocional, espiritual, en el área que sea. Así que eso tiene que moverme a mí a hacer algo, porque no puedo yo entonces también simplemente decir, pues como la oración de aquella persona que relataba Jesús en la Biblia, que gracias Señor porque yo no soy como ellos, ¿sí? No, sino que yo, gracias Señor por lo que me has dado, pero también identifico la necesidad del otro y ahora Señor, úsame para hacer algo con esas personas, para ser un reflejo vivo de lo que tú eres, de tu amor para esa persona que también fue diseñada por Dios, para esa persona que la está pasando mal en este momento. Y eso lleva como a un desapego, pero creo que la gratitud reconociendo la bendición de Dios y la necesidad del otro, nos va a ayudar a mantener enfocados en el propósito y en la visión de nosotros como iglesia y de imitadores de Jesucristo. Bien, gracias Diego, Alejandro por esos puntos tan claves. Diego, hablabas de la adaptación al cambio, ¿sí? De adaptarnos, de tener eso. Y eso pensaba mientras decías en algo, y es que justamente aquel pastor Danilo, hablaba algo, y es que pueden ser hay dos tipos de personas: los que hacen que las cosas sucedan y a los que les suceden las cosas. Y va muy ligado a lo que Alejandro estaba diciendo de ser protagonistas o víctimas. Aquí estoy, no, pobrecito yo, y caigo en un estado de conmiseración, o me levanto y en el nombre de Dios, con la ayuda de Dios, Señor, aquí vamos para adelante. Entonces, es clave eso. Sí, algo que me pareció muy interesante, que hablaban los dos, sin que se pusieran de acuerdo, es que estaban hablando de esa necesidad de volver al origen, de esa identidad, de ese llamado y de ese propósito que al fin y al cabo es lo que nos da la dirección y nos da la visión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la vida? Porque si yo no sé, Dios, ¿para qué me ha traído al mundo? Si yo no sé quién soy yo para Dios, definitivamente no sé para dónde voy. Entonces, en definitiva, me pareció muy curioso que los dos lo dijeran. Y yo quisiera hacerles una pregunta, y es, en su vida personal, como Alejandro y como Diego, ¿en qué momento ustedes tuvieron que se han visto en ese llamado, que ya lo tienen muy claro, pero que les costó romper esos paradigmas para avanzar? Que ustedes dijeron, uy, esta situación a mí definitivamente me costó romper ese paradigma de tengo que hacerlo diferente, de la comparación, de que definitivamente necesitaba reconocer mis habilidades, supongo yo, pero que al fin y al cabo lo lograron y que hoy están aquí donde están porque avanzaron en ese proceso. Entonces quisiera que nos comentaras, por ejemplo, Alejo, qué situación muy particular para conocerlos un poquito más. Muy bien, Daniela. Pues yo creo que han habido varios momentos en mi vida, pero ahora que preguntabas, yo creo que hubo uno que es crucial, que marcó, digamos, la historia de mi vida, porque yo conozco a Jesús, yo recibo a Cristo en mi corazón cuando tenía 9 años. Junto con mi familia tuvimos una transición como de unos 4 años en los cuales nos llevó como terminar de entender qué era esa decisión que habíamos tomado. Y ya cuando yo tenía unos 14 o 15 años, yo realmente como que comprendo toda la dimensión de ser un discípulo de Jesús, de ser alguien que quería realmente honrar a Dios gracias al tremendo regalo que Él me había dado en la salvación. Entonces, yo decido, más o menos a los 15 años, dedicarme a ser un pastor de tiempo completo. Y esa fue mi elección. Un poco se conecta con la historia del cuadrito aquel de mis sueños. Señor, concédeme mis sueños. Yo quiero ser un pastor. Entonces, pues, Señor, a ti lo que te toca es hacer lo que yo te pida. Yo realmente fui a la universidad pensando en que, claro, nuestra iglesia es una iglesia llamada a alcanzar a la gente de influencia de nuestra sociedad. Entonces yo dije, bueno, un pastor para ser competente debería ser un profesional. De hecho,
el pastor de ustedes, fue una inspiración para mí en mi juventud, porque este era un hombre que, pues, cuando yo lo conocí estaba en la universidad preparándose para ser un abogado. Luego llegó a ser un abogado muy prestigioso, a tener, digamos, unos cargos muy importantes. Entonces yo decía, mire, pues para uno seguir el camino ese es, ¿no? Entonces uno tiene que ir a la universidad. Entonces fui a la universidad sin una expectativa de tener una vida profesional muy exitosa ni nada de esas cosas, sino yo decía, bueno, yo termino la carrera y luego me dedico a ser pastor de tiempo completo. Posterior a eso, pues terminé la carrera y pasaba el tiempo y pues en la iglesia como que no me llamaban a contratarme, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una especialización, alguna cosa, y de hecho, anecdóticamente cuento que yo empecé a hacer un posgrado en matemática aplicada a la ingeniería, lo cual me apasionaba, pero después del primer semestre yo dije, no, venga, esto no me va a servir para yo ser pastor. No, 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 no. Entonces me puse a hacer alta gerencia y me enfoqué por el tema de la administración y pasaron un montón de años y realmente cuando llegaron mis 30 años yo entré en una crisis en la cual yo decía, pero Señor, no entiendo, ¿cómo así que es que yo me preparo y yo anhelo y yo deseo ser un pastor y pues tú como que nada? Bueno, hice varias cosas para tratar de alcanzarlo hasta que un día realmente en una conversación Dios me habló. Yo escuché la voz de Dios y me dijo, ¿y a ti quién te dijo que yo quiero que tú seas un pastor? Y yo dije, Señor, pero es lo mejor que puedo darte. Me dijo, no, no, no es verdad. Tú quieres ser porque tú crees que tú puedes ser un buen pastor, porque tú crees que tú puedes predicar bien, que puedes dar un buen consejo. Tú sabes, todo eso tú lo estás haciendo en tu fuerza. Y sabes, yo lo que quiero es que tú hagas cosas que tú sabes que tú en tus fuerzas no puedes hacer para que te des cuenta que realmente la gloria es mía. Y wow, eso fue una historia muy conmovedora, fue un hito en mi vida en el cual yo tuve que pedir perdón a Dios y decir, Señor, sí, yo fui un presumido al creer que yo sabía lo que era mejor para mi vida. Y no, Señor, yo ahora reconozco que tú eres mi creador, mi dueño, mi Señor, mi Padre. Sabes, yo voy a hacer lo que tú quieras, dime. Y Dios empezó a dar unas instrucciones que transformaron mi vida y que efectivamente me llevaron a lugares donde yo nunca había imaginado, donde yo era consciente que nunca hubiera llegado en mis fuerzas, a menos que fuera su presencia la que iría delante de mí. Y por eso hoy puedo dar un testimonio realmente de que Él existe y es poderoso, porque sé lo que ha sido capaz de hacer con alguien que no era nada. Eh, pero sí, ese punto de quiebre sucedió cuando me convencí de que lo que yo había pensado, aunque parecía buenísimo, imagínense qué de malo podría tener querer ser uno un pastor de tiempo completo, no era el plan de Dios. Y yo estaba tratando de imponerle a Dios mis planes. Cuando hice esa oración, mira, fue algo milagroso que transformó, empezó a hacer cambios profundos en mi vida, de los cuales hoy solamente puedo darle la gloria a Él. Entonces, ese creo que sería como una buena respuesta a tu pregunta. Wow, gracias Alejandro por compartirnos un poco de tu historia, porque sabemos que cuando ponemos en práctica y cuando vemos en lo real todo lo que Dios puede hacer, de verdad nos motiva y nos inspira bueno, el Señor es fiel y el Señor hace cosas impresionantes y bueno, hoy eres de gran influencia en el lugar donde estás, porque es donde Dios te ha puesto. Definitivamente creemos eso. Y Diego, tú, ¿qué historia nos puedes contar donde tú digas, este episodio en mi vida fue importante para salir de esa zona de comodidad y estar en la visión que hoy estás, que ese es el propósito de Dios para ti? Qué pena, listo, ya. Ya. Sí, gracias, Danila. Sí, bueno, algún episodio así importante, yo creo que ya siendo una persona, ya un adulto, eh, tuve un episodio en el cual estaba ya terminando la universidad, estaba yo trabajando, estaba trabajando en algo que no tiene nada que ver ni con la carrera ni con servir a Dios directamente. Digamos que en ese concepto que hablaba Alejandro de que a veces uno se esquematiza, servir a Dios es dentro de la iglesia. Así que en esos términos yo no estaba sirviendo a Dios directamente en la iglesia, como dedicándome a algo que fuera ligado a la iglesia como mi labor, como mi ocupación.
estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones, lo cual tampoco era como el área en la cual yo había estudiado. Yo estudié economía, así que no estaba ahí, trabajando en eso. Y sucedió algún evento en el que por cosas y situaciones, yo terminé fuera de la compañía, algo que fue para mí muy duro porque no fue como salir, no, salir bien, sino en cierta forma como una manera no tan cómoda para mí. Eh, pero eso en ese momento fue para mí como un sacudón de parte de Dios en demostrarme que a veces Dios permite situaciones para sacarlo de la zona de confort o para colocarlo en ciertas situaciones que de lo contrario uno no hubiera sido capaz de tomar decisiones. Yo venía en ese momento sintiendo como cierta inquietud, cierta frustración de estar en un lugar en el que yo veía esto no va de acuerdo a mi sueño, no va de acuerdo a mi plan, no es mi aspiración laboral, no es por donde yo me estoy desarrollando, y a su vez tampoco veo que es algo que está aportando a mi vida ministerial. Yo tenía un sueño, un deseo también de estar sirviendo al Señor, pero a su vez yo tampoco me animaba, me atrevía a dejar eso, porque era como lo puede ser para muchas personas, una fuente de estabilidad, un lugar seguro, una zona de confort. Así que yo quería salir de ahí, mi deseo, mi deseo de progresar, de prosperar, de hacer algo más trascendente en esta vida, incluso bajo el rótulo de hacerlo las cosas, algo más para Dios. Yo quería salir de ahí, pero a su vez mi humanidad me tenía como atornillado porque era un lugar estable, porque era un lugar seguro, y Dios de repente, yo creo que Dios permitió esto como para un empujoncito. Un empujón en el que, aunque no fue grata la situación para mí, no fue algo chévere, pues, pero Dios sí me expuso, me sacó de ese lugar, me expuso a una realidad en la cual Dios después permitió y abrió nuevas puertas para algo más que sí estaba de acuerdo a lo que yo sentía que era el llamado de parte de Dios. Para ese momento el llamado de parte de Dios entendí que era venir a colaborar en la iglesia, venir a servir en la iglesia. Entonces, ese fue como mi transición. No fue algo agradable, no fue cómodo para mi humanidad, para mi carne, para mis planes, pero Dios sabía qué estaba haciendo. Dios sabía qué estaba haciendo y eso me permitió venir a servir en la iglesia. Con el tiempo fue de tiempo completo, después venir a servir en la fundación, pasaron algunos años, y después sí como ir, incluso seguir luchando con mi propia humanidad, porque muchos seguramente nos gusta tener como las cosas, un plan, una ruta muy trazada, muy clara, un devenir muy controlado, volvemos al punto de tener las cosas bajo control, y algo que Dios ha trabajado en este y muchos otros episodios es que las cosas no están bajo mi control. Y aun cuando yo no tenga muchas veces claras las situaciones, Dios va a permitir lo que esté de acuerdo a su plan cuando mi corazón está dispuesto, cuando yo estoy dispuesto a querer agradarle a Él y a obedecerle a Él. Así que, por ejemplo, digamos que en mi vida laboral, estas situaciones se fueron dando no necesariamente porque yo las hubiera buscado, porque yo las provocara, no porque hubieran sido mi meta, mi anhelo, y me esforcé y me sacrifiqué por eso, sino porque Dios las fue permitiendo, pero Dios iba viendo el deseo de mi corazón. Y como que Dios fue colocando fichas, situaciones, y estoy en un lugar, en un momento en el que puedo decir, Señor, llega acá y gracias porque me permites servirte, porque me permites hacer algo que creo que está reflejando tu carácter de amor, de benevolencia, de misericordia, y a eso estamos llamados, Así que creo que la conclusión en el caso mío es que no siempre es fácil, no siempre yo conozco cómo van a suceder las cosas, pero Dios está al control y Dios ve un corazón dispuesto, creo yo. Wow, gracias Diego por compartirlo y definitivamente aprendemos que a través de también de lo difícil que también vemos que en una crisis puede ser a través del dolor, puede ser, Dios también nos reencausa a ese o nos reorienta como en ese GPS que dice recalcule la ruta y nos lleva directamente a ese propósito que bueno, hoy estás sirviendo en esa fundación que eres de tanta bendición y que puedes llevar no solamente bendición física, sino llevar la palabra del Señor a personas que en realidad
todos lo necesitamos, pero que en realidad ellos están pasando por un tiempo de verdadera aflicción. Entonces, de verdad, gracias a los dos por compartirnos su historia porque nos anima mucho. Sí, así es. Y ya para cerrar, con esta terminamos, es en 30 segundos cada uno, en 30 segundos, a esa persona que nos está viendo atrás de la pantalla, ahí en las pantallas, y que de pronto se siente abatida porque siente que su visión se está desmoronando a raíz de todo este tiempo. Un trabajo perdido, bueno, tantas situaciones de las cuales hablamos. ¿Qué le dirían en 30 segundos? ¿Qué le dirían a esa persona que muy seguramente nos está viendo ahí? Diego. Bien, yo creo ¿qué te puedo decir si tú estás pasando por esa situación? Quiero decirte que no eres el único que ha pasado por esa situación, no eres la única persona que se siente o se ha sentido desorientada en esta vida, no eres la única persona que tiene las cosas fuera de control, todos estamos pasando por eso, y Dios honra un corazón que está dispuesto a servir y agradarle a Él. Así que hay que confiar en el Señor. Gracias, Diego. Tú, Alejo. Y yo lo que acaba de decir Diego agregaría, ve a la presencia de Dios, ve y habla con Él, háblale a Él de tu dolor. Daniela decía, se refería al tema de la importancia del dolor. Sí, somos una sociedad que hemos querido de alguna manera desterrar el dolor y resulta que el dolor es poderosísimo. Yo creo que más bien es, ten conversaciones poderosas con Dios acerca de lo que te duele y pregúntale y pregúntate por qué te está doliendo. ¿Por qué te sientes así acongojado? ¿Qué es lo que hay allá en tu corazón que no te deja sentir el gozo del Señor que sea tu fortaleza? ¿Qué parte no estás viendo de la omnipotencia de Dios que te hace sentir apabullado o apabullada en esta situación? Entonces yo creo conversa mucho con Dios, busca la presencia de Dios. Es tiempo de fortalecer nuestra relación con Él, dejar que realmente Él se haga vida en nosotros. Bien, yo le diría a esa persona que ánimo, que Dios escucha las oraciones de un pueblo que se rinde. Pero primero hay que rendirse y hay que, como decía tanto Alejandro como Diego, acercarse a Dios, ir al Génesis, ir al origen. Hemos sido creados para estar con Él, así que ten ánimo, pero busca al Señor, porque ahí es donde vas a encontrar respuesta y bendición. Yo le diría que la palabra dice que el que siembra con lágrimas cosecha con alegrías, pero hay que sembrar, hay que seguir actuando, hay que seguir caminando, hay que seguir dando pasos de fe que no son fáciles, pero al fin y al cabo son pasos de fe y ahí es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomarlos y al final veremos esa cosecha con alegría, que es la voluntad de Dios. Así es. Bueno, a todos los que nos están viendo, esto fue todo por este capítulo. Gracias, Alejandro, Diego, por este tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por hacer un espacio, mucho. Por todo lo que nos sí, aprendimos mucho, todo lo que nos hablaron. A todos los que nos están viendo en pantalla, recuerden darle like a este video, compartirlo con sus amigos. Algún lugar donde los puedan encontrar en redes sociales, de pronto, Alejandro, algún lugar donde te puedan encontrar en redes sociales. Sí, Alejandro Ospina en Facebook, en un canal de YouTube, también en esta otra. ¿Instagram? En ¿Twitter? Bueno, en Twitter también, pero realmente en donde más activo soy realmente es en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y bueno, realmente ha sido un gozo. Juan, Daniela, gracias otra vez por invitarnos. Gracias, Diego, por compartir este espacio. Y gracias a todos ustedes. Y de verdad, elijamos ser protagonistas, porque nuestro Padre es el creador del universo. Y eso lo dice todo. Bien, gracias. ¿Y a ti, Diego? No, yo la verdad no estoy como mucho en este medio de las redes sociales, entonces... siendo muy evangélico, no, sigamos a Jesucristo, no me sigan a mí. Bueno, gracias, Diego. Sí, listo. Es recomendado, sí, Alejandro tiene unas reflexiones diarias muy buenas para que lo sigan. Bueno, a todos, eso fue todo por este capítulo de Conversemos, visión en tiempos del COVID. Dios los bendiga, hasta la próxima. No olviden compartir este video. Chao.